Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, unos minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día muy particular, muy especial, porque en un ratito vamos a estar hablando de todo lo que sucedió en la noche de ayer y en esta madrugada en la ciudad de Córdoba. Saqueos, la verdad, muy impactantes, que se inscriben además en un problema muy grave que hay con la policía cordobesa, con el tema del narcotráfico también, pero también en una feroz pelea política entre el gobierno nacional y el gobierno de José Manuel de la Sota, el gobernador de Córdoba. Una pulseada política que llevó a un hecho que todavía nadie termina de explicar bien, con acusaciones durísimas cruzadas entre de la Sota y el gobierno de Cristina y el jefe de gabinete Jorge Capitanich, sobre por qué no estuvo la Gendarmería Nacional cuando se retiró autoacuartelada la Policía Provincial. Y los cordobeses quedaron durante varias horas a merced de bandas de delincuentes armados, y lo único que atinaron a hacer para defenderse fue, bueno, en algunos casos armarse, en otros casos tratar de autoorganizarse, una situación verdaderamente muy dramática. También vamos a hablar en un rato de cómo pone esto en alerta. Ya lo estaban, pero después del episodio del día de hoy, mucho más, varios gobernadores, empezando por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, siguiendo por el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, sobre el peligro, el fantasma de posibles saqueos como ocurrieron el año pasado en el Gran Buenos Aires y en otras localidades y centros urbanos del país. Algo que ya se venía mencionando, algo que se rumoreaba en los pasillos de la política, y después de los episodios de lo que vimos en las últimas horas en Córdoba, bueno, ha puesto en alerta a toda la dirigencia política. En un ratito también vamos a estar hablando de qué está pasando con la situación económica y si el plan Capitanich, este plan de hacer un giro en la agenda externa del gobierno, ser elogiado por los empresarios, incluso por los inversores o los financistas, está dando resultados. Porque después de las medidas que han tomado, y la última medida es este encarecimiento con la tasa del 35% para los viajes en exterior, compras en internet, todo lo que venimos contando en el programa, hoy nuevamente el dólar paralelo volvió a subir, es decir, lo que había logrado con mucho esfuerzo Capitanich en los últimos días, que era bajar el dólar paralelo, achicar la brecha con el dólar oficial, hoy de alguna manera se le volvió a desacomodar. Y el dato muy preocupante en el gobierno de que las reservas del Banco Central, los dólares que tiene atesorados el Banco Central para respaldar la estabilidad de la economía, siguen drenando, es decir, siguen cayendo vertiginosamente, es decir, en un ritmo que es insostenible durante un par de meses o 3 meses más. Es decir, el gobierno debe tratar de poner un ancla en algún lado de la economía. Después les voy a contar cuál creo yo que debe ser el ancla, la nueva ancla de la economía, porque está claro que han quitado el ancla del dólar. El dólar ahora va rápidamente hacia arriba, el dólar oficial, el dólar turista, el dólar paralelo, todo va para arriba, y el gobierno ha aceptado la devaluación, pero devaluar sin plan es muy peligroso. Y me da la sensación de que el gobierno lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos es simplemente devaluar y nada más. En un ratito vamos a estar dialogando con Aldo Ferrer, uno de los economistas más respetados justamente en el universo kirchnerista, en la heterodoxia económica, y me interesa mucho su opinión respecto a qué está pasando con la economía argentina. A ver, Diego Genú, lo que pasó en Córdoba ha abierto una serie de especulaciones importantes en la política. La primera tiene que ver con que si efectivamente, como denuncia de la Sota, el gobernador cordobés, el gobierno nacional y en particular el hombre fuerte dentro del gobierno nacional, Carlos Zanini, el secretario legal y técnico, buscó castigar a de la Sota y aislar a la provincia al no enviar anoche la gendarmería a la provincia. Y si esa especulación política que hicieron algunos en el kirchnerismo, lo que pretendía era terminar con la carrera política de la Sota, que algunos creen tiene alguna chance en el 2015 de disputar dentro del peronismo algún espacio de poder. Bueno, esto hoy de alguna manera llamó mucho la atención, la actitud del jefe de gabinete, de Coqui Capitanich,
que venía en un tono muy amable tratando al periodismo, en general cordial, recibiéndolo ayer a Macri, tirándole buena onda a toda la dirigencia política y hablando de consensos, y hoy estuvo muy ofuscado, muy enojado con De la Sota, y de alguna manera bajó la línea dura del kirchnerismo, diciendo, acá toda la responsabilidad es del gobierno de De la Sota, no nos pidió la Gendarmería, miren, en mi celular no tengo ningún llamado del gobernador de Córdoba, pero lo cierto es que los cordobeses vivieron horas desesperantes a merced de los delincuentes, con la policía provincial autocuartelada, responsabilidad de De la Sota, que además estaba en un viaje en Colombia y tuvo que venir en esta madrugada de urgencia, pero cuando falla las responsabilidades del gobernador de la provincia, lo que dice la Constitución Nacional es que la responsabilidad última está en el gobierno nacional y en las fuerzas de seguridad nacionales, y no estuvieron. Es decir, la Gendarmería, y tengo entendido que hay un batallón importante de Gendarmería muy cerca de la ciudad de Córdoba, no estuvo para garantizar la seguridad pública. Hasta ahora hay un muerto y más de 100 heridos. La tragedia podría haber sido mucho mayor, porque las escenas que se vieron de enfrentamientos entre vecinos autoorganizados, incluso con armas, y delincuentes que andaban, algunos muy bien organizados, en motos, con handys, algunos también armados, podrían haber llevado a una verdadera masacre. ¿Qué está pasando desde el punto de vista político para que haya estallado este episodio de saqueos y además de una pulseada política durísima entre el gobierno nacional y De la Sota en Córdoba? Desde el punto de vista político, lo que hay es un enfrentamiento grande con José Manuel de la Sota del kirchnerismo desde hace aproximadamente 10 años. Desde el kirchnerismo llega al poder, más allá de que de la Sota se va 4 años, esa tensión es permanente, tiene que ver con los fondos, tiene que ver en estos casos con la seguridad, con el narcotráfico. Un cruce permanente, pero que, por supuesto, en una situación como la de ayer, torna todo mucho más dramático. Capitanich hoy a la mañana sorprendió cuando se iba a Paraguay, lo abordaron los periodistas en Aeroparque, y ahí él dijo, la responsabilidad, como vos decías, es de la provincia, no nos llamaron a nosotros, y además sería violar la autonomía provincial si nosotros enviáramos a la Gendarmería pasando por arriba de la provincia de Córdoba. Eso contrastado con los mensajes de la Sota desde ayer, a través de Twitter, a través de una carta, intentos recurrentes. De la Sota hoy publicó una carta, sí. La tenemos ahí la carta. En la carta de la Sota dice que estuvo comunicando, tratándose de comunicar distintos funcionarios con funcionarios de jefatura de gabinete de la Secretaría de Seguridad para que le envíen Gendarmería y no había ningún tipo de respuesta. Sí, ahí detalla en una carta que difunde hoy de la Sota los intentos que hizo a partir de las 21 horas. Tanto su jefe de gabinete, que se llama Oscar González... Desde ayer a las 21 horas. Desde ayer a las 21 horas. Tanto su jefe de gabinete, Oscar González, como la ministra Monteoliva, como un asesor del gobernador, intentando comunicarse con Sergio Berni, con la nueva ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, que asumió hoy en la Casa Rosada, con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, y diciendo, no nos prestaron atención en ningún momento. Incluso publicaron acá, bueno, no se llega a ver bien, están tachados, sí, pero los teléfonos de cada uno de los funcionarios a los cuales se comunicaron. Por ejemplo, con la ministra de Seguridad, que hoy juró. Sí. Hoy Cristina, ahora la van a ver, a la presidenta reapareció en un acto, en el acto de jura de la nueva ministra de Seguridad y del nuevo titular del Cedronar, pero no dio ningún discurso, ni una palabra sobre los saqueos. Cristina se mostró sonriente, buena onda, mostró un corazoncito haciéndole un gesto a los familiares o a la militancia kirchnerista que estaba ahí en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, pero ni una palabra de los saqueos. Sí, no se refirió a eso y el primer mensaje, la primera palabra oficial es la de Capitanich temprano. Después hay otras palabras un poco más virulentas con respecto a De la Sota. Habló el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que dijo que era una actitud mezquina e irresponsable la de la Sota. Y directamente Sergio Berni dijo que esto era una payasada, lo que había hecho De la Sota. Bueno, ¿qué había hecho De la Sota? Además de, él dice, llamar a estos teléfonos y mostrar cuáles eran los teléfonos a los cuales había llamado, también a las 4 de la mañana, esto fue hace 14 horas, escribió en Twitter: desde las 20 horas solicitamos envío de Gendarmería por acuartelamiento policial, saqueos en Ciudad de Córdoba, amerita urgente respuesta. De la Sota, que llegó a la 1 de la mañana. Estos eran dos tweets que escribió a las 4 de la mañana. Llegó a la 1 de la mañana desde Panamá y a partir de ahí intentó de alguna manera resolver el conflicto. Finalmente el conflicto se resolvió hoy al mediodía sin la ayuda del gobierno nacional.
después de esas primeras declaraciones de Capitanich hoy temprano, después Sergio Berni dijo vamos a enviar 2.000 gendarmes. Finalmente la resolución del conflicto vino por la mano de la Sota, que negoció un aumento salarial, 8.000 pesos de básico de salario de bolsillo para los policías, con los cuales tiene un enfrentamiento largo también, una policía que está insubordinada en la provincia y que también es un capítulo importante porque De la Sota descabezó o se vio obligado a descabezar a la cúpula en septiembre de la policía cuando estalló el narcoescándalo en Córdoba. Ahora, muy extraña la actitud del gobierno nacional, que por un lado anoche no dijo absolutamente nada. Dicen los funcionarios cordobeses que no le enviaron gendarmería, que hacían insistentes llamados para que desplieguen gendarmería, porque las calles estaban totalmente desguarnecidas, las calles de la capital cordobesa. Y hoy Berni sale a decir vamos a enviar 2.000 gendarmes a la mañana, después de que Capitanich había dicho muy temprano, a la mañana, en ese encuentro matinal con periodistas, desde Aeroparque, porque se estaba yendo para Paraguay, había dicho que era una responsabilidad exclusiva de la Sota. E incluso no había dado ninguna señal de que iban a enviar gendarmería, pero después sale Berni a decir vamos a enviar 2.000 gendarmes. ¿Qué sucedió? Por ahí el gobierno nacional en un primer momento dijo que se arregle la Sota, después vieron la magnitud del desastre de lo que estaba ocurriendo en Córdoba y el costo político que pagaban todos, no solamente la Sota, recapacitaron y por eso Berni salió a decir vamos a enviar los 2.000 gendarmes. Eso es probablemente lo que haya pasado en el fondo de la cuestión, porque todo el mundo subestimó un poco lo que estaba pasando, todo el mundo especuló con que la responsabilidad la iba a pagar el otro, el gobierno provincial, el gobierno nacional, estaban jugando con fuego y después de que se vieron algunas imágenes, después de que algunos tomaron cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, con vecinos armados, con una logística importante también para los saqueos que se organizaron, simultáneos, motorizados. Después de eso, el gobierno nacional con Berni dice enviamos 2.000 gendarmes, tomando como excusa que finalmente el gobierno de la provincia de Córdoba había cumplido con el procedimiento institucional. Había llegado esa notificación que, según Berni, el gobierno demandaba para enviar los gendarmes, ¿no? Que hasta que no llegue una nota formal no vamos a enviar los gendarmes. Esa fue, por lo menos, la excusa que dio públicamente Berni. Me parece que la razón tiene más que ver con esto otro que vos decías, una subestimación en principio de lo que estaba pasando y una preocupación tardía después ante los acontecimientos. Vamos a discutir qué está pasando en este momento en Córdoba, por qué ocurrieron estos saqueos, cuál fue la actitud del gobierno nacional y la pulseada con el gobierno de la Sota, por qué no estuvo gendarmería ahí, y el tema más importante en este momento, que tiene en vilo a varios gobernadores, al gobernador de Santa Fe a Bonfatti, al gobernador de Buenos Aires a Daniel Scioli, al gobernador de Chubut, a Martín Bussi. Hay varios gobernadores que están muy preocupados porque en este diciembre hay mucho rumor en la comidilla política de peligro de saqueos, y hay señales. Esto de Córdoba tuvo que ver con un hecho particular, local de lo que sucede en Córdoba. Pero nadie se explica bien a quién responden las bandas armadas que estuvieron asolando a la ciudad y que eran verdaderas bandas de delincuentes armados. Y por otro lado, la semana pasada hubo un episodio muy extraño en el Gran Rosario que fue rápidamente desactivado por un despliegue policial muy grande de la Policía Provincial de Santa Fe. Y una semana antes en San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, donde el año pasado había habido saqueos muy pero muy bravos. Bueno, también otro episodio que tuvo que ir también Sergio Berni, el secretario de Seguridad, a desactivarlo junto con un intendente masista, el intendente de San Fernando. ¿Qué está pasando en diciembre? ¿Hay peligro? ¿Está el fantasma nuevamente de los saqueos rondando? Córdoba irrumpió en la escena nacional con imágenes de violencia y descontrol. La tensión comenzó con el acuartelamiento de la policía provincial en reclamo de una suba salarial. José Manuel de la Sota debió regresar de urgencia desde Panamá para tratar de disuadir a los rebeldes. Pero el gobernador se encontró con una olla a presión que estalló a pocos días de las fiestas. En apenas unas horas hubo saqueos, robos y vandalismo contra 20 supermercados y alrededor de 100 comercios. Los enfrentamientos con la policía causaron un muerto y dejaron más de 80 heridos. De la Sota pidió ayuda al gobierno nacional por todos los medios. Le envió una carta a Jorge Capitanich en la que detalló la larga lista de intentos por comunicarse con los funcionarios de la Casa Rosada. Además, reclamó a través de Twitter una respuesta urgente de la Nación y el envío de la gendarmería a su provincia. La primera reacción del jefe de gabinete de Cristina fue deslindar responsabilidades ante la prensa. Yo nunca tuve un acuartelamiento de carácter policial y siempre he tenido
un monitoreo de la situación real de la Fuerza de Seguridad Provincial. Por lo tanto, creemos nosotros que eso es un tema de incumbencia estrictamente del gobernador de la provincia. En este teléfono no hay ningún llamado del gobernador José Manuel de la Sota, no hay ningún llamado. Más tarde, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, anunció el envío de 2000 gendarmes a la tierra de la Sota. El gobernador de Córdoba está enfrentado al kirchnerismo desde hace años y denuncia discriminación por parte de la Casa Rosada. La solución al conflicto llegó cerca del mediodía por gestión del propio de la Sota, que agradeció a los dirigentes de la oposición y cuestionó al gobierno. Es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro documento nacional de identidad, porque pareciera ser que hay algunos que no nos consideran parte de la República Argentina. El próximo martes a las 9 de la mañana voy a estar puntualmente en la Casa Rosada, sentarme en la mesa del diálogo para exigir que el gobierno nacional nos pague a los cordobeses lo que nos deben. La indiferencia del kirchnerismo ante los reclamos de los mandatarios opositores puede ser un boomerang. En el gobierno crece el temor ante la posibilidad de que los saqueos puedan extenderse a distintos puntos del país antes de las fiestas. El jefe de gabinete ya admitió que la nación no cuenta con recursos para aumentar jubilaciones, planes sociales o satisfacer pedidos de la CGT. Ya está con nosotros la senadora nacional del Frente Cívico por Córdoba, Norma Morandini. Gracias, Norma, por venir. La diputada nacional de la Unión Cívica Radical, Patricia de Ferrari Rueda, gracias por venir. Gracias. Y también está Hilda Chiche Duhalde, con quien vamos a hablar en un ratito, porque también la quiero sumar un poco al análisis de lo que está pasando y sobre todo la preocupación que hay en este diciembre, no ya solo en Córdoba, sino también en el Gran Buenos Aires. Ahí estamos viendo en el informe que Capitanich mostraba el celular y decía, en este celular no hay ningún llamado de la Sota, muy seguro, mostrando el celular. Hace un rato el colega Ignacio Fidanza escribió en La Política Online que al parecer pedían los funcionarios del Gobierno Nacional que los funcionarios de la Sota llamaran a otros teléfonos, pero no llamaran al celular de Capitanich. No pudimos chequear esa versión, pero bueno, si fuera así sería gravísimo. La idea de que hay que llamar a otros teléfonos y no llamarlo al jefe de gabinete para no involucrarlo en la asistencia que solicitaba Córdoba. Entre otras cosas, bueno, porque parece que hay un ala del gobierno que quería escarmentar a De la Sota. Esto más allá de estas versiones, más allá del desastre de la policía cordobesa y la responsabilidad política primordial que tiene sobre la policía cordobesa, que ha sido descabezada por estar vinculada con el narcotráfico, la responsabilidad del propio gobernador de la Sota. Norma Morandini, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió en Córdoba? Bueno, tratemos de sacarlo de la anécdota, tratemos de sacarlo de esta disputa de internas del peronismo, porque si no quedamos enredados en algo que me parece que es de una, no quiero decir el lugar común, de una gravedad. No hemos dormido, lo que se ha vivido en Córdoba. Es decir, cuando el vecino que va y te compra el pan y la leche todos los días, después regresa porque saquea, destruye y quema. Cuando tenemos adolescentes armados, encapuchados, que se jactan y ponen en Facebook lo que han hecho, es de otro orden. Yo creo que acá hace rato que venimos diciendo que hay que pacificar, hay que desarmar esta bomba de tiempo, de que la política, hemos naturalizado que la política sea esto, que los funcionarios se descalifiquen, se digan barbaridades, si te llaman no te llamo al teléfono. La nación, nosotros configuramos la nación, las provincias configuramos la nación, es el cuerpo de la nación, que si a mí se me quebró este brazo, yo no entiendo cómo el resto del cuerpo de la nación no está afectado. Entonces la verdad que es grotesco que digan, no, este es un problema de Córdoba, cuando tenemos una situación no del gobierno de Córdoba, es el drama de los cordobeses ciudadanos que vivimos una noche de terror por la indefensión, porque no había un Estado que protegiera, porque esto hay que tener en cuenta, es la ciudadanía, son los ciudadanos, no importa quién gobierne. Entonces realmente 30 años de democracia, que tengamos naturalizado que esto es hacer política. La política es precisamente el no a la guerra. Si hay algo que se dice como lugar común, que la política es la guerra por otros medios, lo que evita la guerra. Entonces hay que resolver problemas, porque los derechos son legítimos, hay un problema salarial legítimo, pero se puede negociar con un grupo que reclama salario con las armas en la mano. Tendremos que debatir si hay que sindicalizar a la policía. Es decir, ahora creo que hay que tratar
pacificar en el sentido hasta de lo que decimos. No, aparte la señal ¿no? es muy mala no solamente por la señal de los saqueos en sí, a todo el resto del país que está mirando, sino también la señal de que a De la Sota le torcieron el brazo, es decir, la policía le torció el brazo. Bueno, y con una práctica difícil, porque tampoco una policía se puede autocuartelar y nosotros tenemos dejar toda la ciudad Maxi, indefensa. tenemos en la historia brutal de nuestro país qué pasó cuando se acuarteló una policía en la época del Navarrazo. También yo pertenezco a la generación que tiene muy claro cuando Perón intervino la provincia, porque gobernaba Obregón Cano, que era un gobierno constitucional. ¿Qué dijo Perón? Que los cordobeses se cocinen en su propia salsa. Y nos cocinamos en la peor salsa posible, que es lo que todavía padecemos como efecto de la dictadura. Córdoba anticipó lo que después se expresó en el resto del país como tragedia con el terrorismo de Estado. Entonces, honremos la política es negociación, la democracia legitima los derechos, todos tienen derechos, la política tiene que tener la prudencia de armonizar todos esos intereses en pugna. Pero si estamos todo el día diciendo que los empresarios explotan a la gente, que el que tiene dinero hay que tener desconfianza, que hay esto que hablamos de no se puede hacer política con la pobreza. Igualmente, Norma, me parece que no era gente necesitada la que estaba haciendo los saqueos. Había motochorros organizados. Por eso digo, es demasiado, es tan complejo, porque ahora ya casi no importa saber quién prendió la mecha, porque acá se venía configurando una situación que hace rato que venimos, parecemos pastores diciendo desarmen esta bomba de tiempo. Es decir, el diálogo no es que nosotras nos tratemos acá bien y no nos insultemos. El diálogo institucional es que un gobernador pueda venir acá y que no sea una excepción, que no sea una cosa de machos, voy a ir y le voy a decir, no. El gobernador tiene que venir, la nación la configuran los gobernadores, no puede ser que tengan que suplicar para venir a resolver un problema. Cuando la política queda en la justicia, como pasa con Santa Fe, como pasa con Córdoba, que hay que ir a la justicia a reivindicar lo que nos deben, es que ha fracasado la política. Entonces lo que hay que sentar en el banquillo de los acusados, ¿qué estamos haciendo como políticos que ponemos la culpa en los otros y no tenemos responsabilidad? Está la diputada Patricia de Ferrari Rueda, diputada de la Unión Cívica Radical, también por Córdoba. Bueno, ¿cuál es la visión suya de lo que sucedió en Córdoba? La visión es que lo que sucede en Córdoba es algo que se viene preparando hace mucho tiempo. Yo creo que es un sistema político que ya no da más. Los atajos que hemos tenido, en vez de respetar la Constitución Nacional, el Estado de Derecho y la ley, ha generado este estado de anomia y de gobernar bajo extorsión. Yo creo que en realidad nuestra historia tiene varias situaciones como antecedentes, no solamente el Navarrazo, no solamente que nos cocináramos nuestra propia salsa, también Cavallo y el propio De la Sota en la época de Alfonsín y sobre todo después en el 95 para voltear al gobierno de Angelós. Si no hubiesen sido peronistas los que hubieran estado anoche en el gobierno, sino radicales, seguramente lo primero que hubieran hecho es quemar la Casa Radical, como de hecho ya lo han hecho otras veces. Entonces me parece que es un momento de ser prudente al efectuar las críticas, pero también hay que señalar con claridad que estamos viviendo. Primero, 14 años de un proceso político que ha tenido escuelas donde los chicos no van a aprender, sino son contenedores de los chicos. O sea, no hay valores, donde cualquier padre puede ir a pegarle a una maestra si no considera que le han puesto la nota adecuada. No hay valores, no hay respeto, hay una actitud en la calle que uno la ve permanentemente de anomia y de falta de respeto. También es cierto que la policía no puede acuartelarse, tienen una responsabilidad totalmente distinta y yo creo que se inscribe muy dramáticamente en lo que ha pasado con el tema de la connivencia espuria entre los jefes de la policía, el narcotráfico y la permisividad del poder de la provincia. Pero también está el tema de haber renunciado a la importancia que tiene una provincia en su autonomía, en sus recursos, para este mensaje donde se habla de que el poder, por el poder mismo, uno tiene que estar del mismo color político porque con eso nos beneficiamos todos. Bueno, los cordobeses venimos castigados, tenemos pésima obra pública, pésimos caminos, pagamos más cara la nafta, pagamos más cara la energía. La pelea con el gobierno nacional nos está costando muy caros a los cordobeses.
pero es un sistema que a su vez lo practica de la Sota hacia los municipios. No, está bien. Y estaba pensando que esta discusión entre gobierno nacional y gobierno de Córdoba, estamos hablando de dos gobiernos del mismo partido. Bueno, yo hablé ayer que era una interna feroz. Estamos hablando del peronismo, ¿no? Estamos hablando del peronismo, de una interna feroz. El kirchnerismo podrá decir que De la Sota es un gorila, pero será un gorila peronista. Es así. Y nadie le puede negar su peronismo a De la Sota. Además hay otra cosa, Maxi. Y lo mismo De la Sota podrá decir que Cristina y lo que lo rodea son zurditos, pero serán zurditos peronistas, pero nadie le puede negar también su reingambre peronista. Sí, yo lo que vi anoche además fue una bestial ausencia de Estado, donde realmente ningún funcionario provincial salió a calmar a los cordobeses de alguna manera. Hubo silencio de radio hasta que apareció el gobernador 4 horas después o 5 horas después del inicio de los saqueos. Que hoy Berni diga o Capitanich digan que no corresponde, que es un tema salarial de la policía de la provincia y que ellos en su provincia tienen todo perfecto. Bueno, yo diría, señor Capitanich, lea el preámbulo de la Constitución Nacional, porque proveer a la defensa común, garantizar la paz interior, la justicia y el bienestar de la población es un deber del Estado Nacional. Y otra cosa, Randazzo mandó gendarmes a Chivilcoy porque estaban sin luz después de la tormenta. Los cordobeses, ayer podría haber sido una masacre, que gracias a Dios no lo fue, aunque lamento los muertos que han habido, y sin embargo nosotros estábamos en manos del lejano oeste y del me lavo las manos totales opositor. No se puede. También, solo una cosa, también tenemos que salir de esta lógica. No es solo que se resuelve porque está la seguridad y la represión o el dejar hacer. No hemos construido la autoridad democrática, que es la ley. Entonces todo se resuelve o la represión o el dejar hacer. Por supuesto que anoche tenía que estar la gendarmería por la indefensión en la que estaban los cordobeses, pero también es otro tema de reflexión. ¿Qué nos está pasando? Que no tenemos la capacidad de construir política en el sentido del Estado de Derecho. Sí, no entiendo por qué tampoco un juez federal no le ordena a Gendarmería que intervenga. Porque la Gendarmería no es ni de Randazzo, ni de Capitanich, ni de ningún gobierno. La Gendarmería es del Estado Nacional. La personalización también. Un juez federal en Córdoba podría haber ordenado a la Gendarmería que intervenga. Pero ahí está, la personalización de la política. En el que puede la Nación enviar las tropas federales, disculpa, porque me incorporé. Se suma Mónica Gutiérrez, que es diputada nacional del Frente para la Victoria. Disculpas, me incorporé tarde al debate, pero lo que vos decías es, y a propósito de lo que la senadora comenta, digamos, si abogamos por el imperio de la ley, por sobre todas las cosas, y el Estado de Derecho, respetemos la ley. La Ley de Seguridad Interior y la Constitución prevén que hay solo 2 supuestos en que las tropas federales o las fuerzas federales de seguridad pueden ingresar a la provincia interviniendo activamente. Una es la que vos decís, por orden de la justicia federal, y la otra es por el pedido expreso, esto es oficial, del poder político local o provincial. Y ninguno de los 2 supuestos se dieron en la madrugada. De todos modos, es un tema muy profundo para la gente que sufrió esto. Primero, sintetizar el tema, simplificarlo a Gendarmería, sí, antes o después o no, es menor para la gente que sufrió y padeció lo que padeció, porque los saqueos empezaron no 4 o 5 horas que llegó De la Sota, empezaron muy temprano en la mañana de ayer los primeros. O sea, había indicios de esto. El autoacuartelamiento sucedió en la medianoche del día lunes. Entonces, claro, teníamos un gobernador que todavía no dio explicaciones a los cordobeses qué hacía en Panamá, ni su destino final, que supuestamente era Colombia. La foto del gobernador que aparece en los portales es la de un ciudadano común sentado en una sala de preembarque con una bolsita de free shop en la mano. La habrán visto ustedes por las redes sociales. Esa es la foto que hoy se muestra del gobernador de la provincia. Entonces, es que luego vuelva a decir por Twitter, un gobernador no gobierna por Twitter. Y yo me resisto a comparar esta situación con la que se vivió en la provincia al término de lo que fueron los 12 años del gobierno radical. Hoy no creo que nadie esté hablando de destitución de un gobierno. Lo que queremos es que el gobierno que fue votado hace 2 años para gobernar Córdoba se haga cargo de gobernar Córdoba, que no pida la intervención, que no la pida, que se haga cargo. ¿La intervención de la provincia? Claro, en eso estamos. Está pidiendo, lo que hizo durante todo el día es declararse incapaz. Dijo que necesitaba que la nación hubiera ido. No, realmente lo que tiene que hacer es hacerse cargo. No es lo que pidió De la Sota.
que esté la gendarmería, que aparte no ingresa que a la provincia. intervenga la nación. La gendarmería está en todas las provincias. Que la nación intervenga en la provincia. Si la nación interviene en el sur, Que la nación poniendo el intervenga en ejército, la que no provincia. tiene que intervenir Cuando en cuestiones... los porque extremos de la ley de prohíbe seguridad y interior, cuando se cumplen los extremos de la ley Por de eso, seguridad pero interior, que es la se tiene que cumplir en todas las 24.059, provincias. Se tiene que cumplir en todas las es provincias. que, Lo peor que nos puede pasar a usted tiene nosotras duda de como que cuando cordobesas- interviene la gendarmería en Chivilcoy, Scioli no pidió formalmente la gendarmería. Yo lo que Senadora, no creo bueno, que nosotras como cordobesas acá tenemos que estar preocupadas con lo que ha pasado a la ciudadanía No le quepa cordobesa duda, ayer. claro. Hoy no tenemos Sí, que saber solidarizarse preguntarnos quién es y- el que prendió la mecha, cómo es que llegamos a esa situación. La No, y gran cómo pregunta salimos. es cómo llegamos. Entendamos cómo llegamos y no hagamos politiquería con lo que ha vivido la sociedad cordobesa anoche, porque entonces nos estamos ofendiendo cada una de nosotras como representantes de nuestra Es provincia. urgente no hacer politiquería, porque en realidad esto que pasó se viene gestando hace años y mucho más profundamente hace meses. A nadie escapa que hace 2 semanas la ciudadanía, con gran número de gente en la calle, pide por la derogación de un código de faltas que criminaliza la pobreza, no la delincuencia en Córdoba, que hace 3 meses renuncia la cúpula policial y el ministro de Seguridad, que hay 8 altos jefes de la policía presos y procesados. Entonces, hay un caldo de cultivo que viene gestando esta situación que tiene aristas muy complejas, porque lo que alguien quiso demostrar ayer es que sin represión y sin mano dura no se puede en Córdoba. Ustedes dicen que De la Sota a propósito quiso dejar las calles, es decir, No, lo que nosotros decimos Es una es que no situación que le podía parece llevar haber en puesto al Córdoba un gobierno. poder Es raro que un político, gobernador- es que no parece haber en Córdoba un poder político independiente de una Sí. fuerza policial y de muchos otros poderes fácticos en la provincia a los que este grupo que gobierna la provincia hace 14 años dejó hacer. En términos criollos, cebarse a los 14 años de gobierno es dejar hacer negocios a múltiples poderes A ver, fácticos perdón, en voy la a provincia. pedirle- Ahora, yo Y esto es lo quisiera que pasa en una mi provincia. aclaración. El tema no es que estemos pidiendo policía como mano dura, porque justamente lo que decimos que este es el fracaso de la democracia, de la tolerancia y del respeto político, porque hoy el gobernador de la Sota salió a hablar de la solidaridad de la oposición al gobierno nacional, pero que son también todos peronistas. No habló de la oposición del radicalismo que se solidarizó y que le pidió, le preguntó qué podíamos hacer para acompañar y ayudar anoche. Pero lo que digo es lo siguiente, es el problema de la falta de democracia, pero anoche lo que se necesitaba era disuadir por lo menos. A ver, eso no estuvo. voy a integrar a la conversación a Hilda Chiche Duhalde. ¿Cómo está viendo esta situación y sobre todo esta preocupación que existe y que está muy arraigada en los pasillos de la política de los peligros de saqueo en diciembre como hubieron el año pasado, ¿no? Yo creo que realmente lo que ha sucedido en Córdoba uno no lo puede analizar rápidamente. Yo me quedo con la postura de Norma, ¿no? Realmente me quedo con esa postura de ver de qué manera podemos salir de esta situación y que estas situaciones no se repitan en otros lados. Mi sensación, desde afuera de los cargos políticos, es que estamos en un proceso casi anárquico. No tenemos gobierno. No tenemos gobierno. Y quienes nos habían dado cierto respiro, como Capitanich, que llega y demás, hoy nos generan dudas, porque más allá de la responsabilidad o no que tenga De la Sota, no pueden criticar porque llame por teléfono, no pueden desmentirlo, tienen que ir a socorrerlo. Tienen que ir a ayudar, porque así como fueron a Chivilcoy, así como para la campaña electoral tuvimos en todos los lugares céntricos de las ciudades a la gendarmería, porque se suponía que podíamos tener un problema, de la misma manera inmediatamente hay que acompañar, porque en el medio está la gente, y esto es lo que no se entiende. Seguimos en chicaneos, en cuestiones de mal gusto y no nos damos cuenta que en el medio está la gente que vive en Córdoba o la gente que vive en Gleu, que hoy también hubo un saqueo a un supermercado chino, un caso terrible. Entonces, me parece que si no nos damos cuenta de que lo único que nos puede salvar es volver a encontrarnos en un ámbito de diálogo, dejar de pasarnos facturas y hacer lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, hacer lo que tenemos que hacer.
¿Qué pasó con Capitanich en este aspecto? Porque muy elogiado Capitanich por su esposo. Sí. De hecho fue jefe de gabinete de Duhalde. Claro. Miren los ciclos de la política, ¿no? Los ciclos del peronismo también, ¿no? Sí, Capitanich, sí. jefe de gabinete de Duhalde, 10 años después... Bueno, es un hombre muy joven y seguramente tendrá otros cargos en el futuro. Sí. Tal vez hasta candidato a presidente. No sé. Sí. Todo puede ser. Para mí fue un respiro que lo nombraran a Capitanich. Me parecía que a partir de ese momento alguien con personalidad iba a hacerse cargo de la jefatura de gabinete. Hoy lo que ha pasado, y que no esté al frente, ya que nuestra presidenta no puede estar por razones de salud, me parece mal. Me parece que hay que agotar todos los medios para acompañar al gobierno de cualquier signo político a superar estas cuestiones. Lo de Capitanich no ha estado bien en el día de hoy. Veníamos con cierta esperanza. Hoy, para mí, ese crédito se va diluyendo. Hay una pregunta sobre Capitanich, que es ¿cuánto margen le deja a Cristina? ¿No? Hay una serie de medidas económicas, también un cambio en el clima político, Capitanich reuniéndose con Macri, creo que lo va a recibir a De la Sota el martes próximo. Tiene obligación de recibir eso, si aprendiéramos a no personalizar, porque esto le puede pasar a cualquier gobernador, no importa el signo político. Por eso a mí me sorprende, es un tema de una gravedad para la Argentina institucional enorme. Es que no podemos lo que le pasó a la gente, no podemos los robos. Hacer de esto, es decir, disputa ni electoral, no se puede hacer política con la pobreza, no se puede hacer política con el narcotráfico. Si queremos combatir la pobreza, tenemos que estar todos juntos. Esto no es un tema de un color político o de otro. Si queremos terminar o acercarnos a ver cómo vamos a terminar con el crimen organizado, tenemos que sentarnos todos. No es idealismo, es cuestión de sentido común. Tenemos una provincia que ha padecido lo que ha padecido nuestra provincia. Es un tema hasta de solidaridad, de humanidad. Yo no entiendo cómo la política no puede ser humana en el sentido de decir, tenemos gente que está sufriendo, porque no es decir el pueblo, la inclusión, todas cosas abstractas, y no reconocer el sufrimiento concreto del que estaba con sus pertenencias muerto de miedo, o con un arma, o del chiquilín que venía encapuchado jactándose de lo que iba a robar. Reducirse a las declaraciones de un funcionario también es hacer politiquería. Si nos importa lo que sufrió la gente. Pero si nos importa lo que sufrió la gente y los 2 fallecidos y los cientos de heridos en Córdoba, reducir el análisis a la declaración de un funcionario esta mañana y no a los hechos que se sucedieron, también es un debate vacío. Porque los legisladores siempre vamos a debatir desde la política. Se decide la suerte de la gente desde los poderes ejecutivos. Por eso la insistencia, porque cada uno gobierne lo que tiene que gobernar y se duela del dolor ajeno. Porque esa es la única manera de gestionar la cosa pública, dolerse del otro. Los que hemos estado en el Poder Ejecutivo sabemos lo que eso significa. Y significa mucho más que debatir desde el Congreso de la Nación y dar opiniones. Y ese es el desprecio que le tienen al Congreso, porque viene Capitanich la semana pasada y nos dice, vamos a inaugurar una nueva etapa, dice públicamente, vamos a jerarquizar el Parlamento, porque es la caja de resonancia, es donde está la representación política, a no ser que ustedes quieran terminar con la mediación, terminan con la mediación periodística, terminan con la mediación política. ¿Quién dice que el Ejecutivo es más importante que el legislativo? Son poderes diferentes, autónomos, y no que cumplimos cada uno tiene que cumplir la función que tiene que cumplir. Entonces no puede venir el jefe de gabinete y decirnos que va a jerarquizar el Parlamento, el código se vota porque tiene mayoría y no abren, desdice lo que nos había dicho antes, y hoy con esta barbaridad de decir no, es un problema de Córdoba. Córdoba forma parte de la nación. Pero además, tengo que hacer una tanda muy cortita. Córdoba. 2 minutos, Córdoba forma parte 2 de minutos la y ya volvemos. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros.
Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted? ¿Ya saben quién confiar a la hora de buscar su primer departamento? Mira qué lindo ese, amor. ¿Ustedes están buscando su primer departamento? Sí. ¿Y ya saben en qué inmobiliaria confiar? En Adrián Mercado. Y vos, así como ellos, que confían en el mejor. ¿En qué canal va a salir esto? Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Ahora, quiero darle 20 segundos finales a Mónica Gutiérrez, a la diputada Patricia de Ferrari de Rueda, para cerrar un poquito el tema, y quiero hablar con Hilda Chiche Duhalde. No, yo lo que digo es que nos merecemos los argentinos un debate mucho más profundo, sobre todo de qué pretendemos del Estado, qué vamos a exigirle y qué límite le vamos a poner al poder, porque no puede ser que efectivamente quien gana cree que se pueda llevar puesto a todos y que haya una suerte de derechos humanos para unos sí, para otros no, poder amigo para unos sí, para otros no, recurso económico para unos sí, para otros no. Yo creo que la Argentina necesita revalorizar en estos 30 años de democracia un Estado de Derecho, un respeto a la ley, a la autoridad y sobre todo al otro y a lo que significa, porque nos han votado a todos y no puede ser que los votos del oficialismo valgan más. Creo que nos merecemos un debate serio y que ojalá la pelea feroz entre De la Sota y el gobierno nacional se termine por el bien de los cordobeses. Mónica. Bueno, fundamentalmente expresar la necesidad de trabajar para devolver la confianza y la tranquilidad perdida, porque trabajar para devolver los bienes materiales es arduo, pero más sencillo, y lo otro no va a ser tan fácil. Y como dije antes, la necesidad de que el gobierno votado hace 2 años asuma su responsabilidad, se haga cargo de esto, deje de ahuyentar fantasmas que no existen, ni de destitución ni de intervención alguna, excepto que la estén pidiendo con su inacción y con su demostrada incapacidad, que la quieran ellos, pero nada más lejos de lo que el gobierno nacional y creo que todos los legisladores de Córdoba quieren, que De la Sota termine un mandato como gobernador. No se postuló en 2011 para ser un candidato nuevo, se postuló para ser gobernador, y eso es lo que los cordobeses tenemos que exigirle. Norma. Yo creo que este es un momento que tenemos que tratar de llevar prudencia y restituir a la política lo que es la política, que no es otra cosa que resolver conflictos con respeto y demás. Es decir, las elecciones legitiman efectivamente a los gobiernos para tomar decisiones por todos. Y la alternancia es que los que gobiernan hoy mañana son oposición. Pero la democracia tiene que querer decir para todos lo mismo. No podemos configurar un régimen que jerarquiza y hace poderoso el Ejecutivo a expensas de que debilita el Parlamento, subordina a la justicia, o subordina a la justicia y debilita o trata de subordinar el Parlamento, ¿no? Yo creo que a 30 años de democracia lo que nos está faltando es construir una auténtica cultura compartida de convivencia democrática, y después cada uno piense como quiera, que ese es el derecho que nos da la democracia. Gracias a las tres. Chiche, ¿qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, digamos? Hay un clima, porque con el tema de la inflación, la economía está creciendo menos,
que en el 2010, 2011, hay un clima social espeso. Estos episodios, lo que ocurrió en Rosario, lo que ocurrió hace 2 semanas en San Fernando, ¿hay peligro nuevamente este fantasma de que tienen que estar todos alertas? Que Scioli tiene que estar alerta, los intendentes tienen que estar todos... Yo creo que en todas las provincias y sobre todo en las grandes ciudades se pueden dar fenómenos como este, que es de esperar que no vuelvan a suceder, porque verdaderamente estos fueron actos de vandalismo, aprovechando la situación de que había una policía acuartelada. Yo no estoy pensando que eso puede volver a suceder, pero lo que tenemos que analizar profundamente es dónde estamos parados. ¿Tenemos gobierno? Yo la verdad que por más que lo busco no lo encuentro. Tenemos una presidente que, como decía la diputada por el Frente para la Victoria, hay que hacerse cargo, que no se hace cargo. No se hace cargo antes de su enfermedad. Cada hecho terrible de la sociedad argentina, ella, un avión y a Calafate, desaparecía de escena. Entonces, evidentemente, tampoco hay voluntad del gobierno nacional de hacerse cargo de las cosas que tienen que hacerse cargo. Ese concepto del Estado soy yo, y como el Estado soy yo, todo me pertenece, entonces no tengo que respetar a las instituciones, ni al Congreso, ni a los jueces, hago lo que se me canta. Esta es la actitud de este gobierno. Por eso hoy han tenido esta actitud, valga la redundancia, con De la Sota. Pero este es un país donde se ha pervertido todo. Si uno mira instituciones pervertidas, tenemos un gran número de gente ligada a la justicia que está haciendo lo que el gobierno quiere. Si miramos el Congreso, pasa lo mismo. Si miramos a los medios de comunicación, pasa lo mismo. Cualquier área que nosotros toquemos nos damos cuenta de que han ejercido cierta actitud con el objetivo de pervertirlo. Los ricos empresarios que acuerdan con el gobierno porque ven un negocio detrás, no les importa. Los pobres que reciben la asignación con una obligación, mandar a sus hijos a la escuela, cuidarlos en salud. ¿Alguien controla eso? Entonces, está todo pata para arriba. Ahora, Chiche, ¿no hay una nueva situación económica y política? Es decir, esto de que el gobierno se lleva todo para delante, ¿no era el escenario viejo? ¿No era el escenario de Cristina con el 54%? Ahora no habría que analizar otra cuestión, que la situación económica es delicada, que el gobierno está debilitado políticamente y que toda la dirigencia política debiera, en todo caso, apoyar al gobierno para que termine bien su mandato en los próximos 2 años. El gobierno tiene el apoyo de todo el arco opositor para que termine bien su mandato. Estos son hechos que tienen que ver, como dije antes, con cuestiones de vandalismo y de aprovechadores de circunstancias, pero que no es evidentemente los que se llevaban las cosas que se llevaban no eran por una cuestión de hambre. Pero bueno, este gobierno hoy se ha sentido tocado, pero no ha hecho grandes modificaciones, ni tampoco pareciera ser que las puede hacer. Entonces seguirá así, rengueando hasta el 2015. No esperemos grandes cambios. La Argentina que nos dejan es una Argentina realmente preocupante para el gobierno que venga. Leo la última. Esto de Capitanich, en el cual, insisto, Duhalde ha incluso confiado y lo ha elogiado mucho en los últimos días, diciendo puede ser un cambio no solamente en lo económico, sino también en lo político para el gobierno. ¿De qué depende de que le vaya bien? ¿De qué depende de que Capitanich pueda de alguna manera reorientar o reencauzar la situación económica y política? Si tiene autonomía, verdaderamente autonomía, él es un hombre capaz, pero tiene que tener autonomía, tiene que poder hacer reuniones de gabinete que no se hacen. Los ministros nadie los conoce, nadie sabe quiénes son los ministros argentinos, tienen que hacer sus propias reuniones, tiene que ir tomando decisiones, pero bueno, en el sentido en que está reclamando la sociedad. Ahora, si él realmente no puede hacer lo que quiere, me parece que no le va a ir bien. Y si están apostando a postularlo como candidato del gobierno a presidente para el 2015, bueno, tiene que esmerarse por hacer las cosas muy bien. Chiche, gracias por haber venido esta noche en Plan M. Ahí está mi profesor Aldo Ferrer. Discúlpeme que lo sentaron ahí, ahora lo van a sentar en la
en el sillón para que podamos conversar unos minutos sobre economía. Mirá lo que está pasando en la situación económica. El gobierno que cambia el humor empresario, cambia el humor, si se quiere, con los mercados, pero por otro lado hay dos cuestiones objetivas que siguen igual. La pérdida de reserva del Banco Central y un dólar que solo va para arriba, que no tiene por ahora un límite. No se sabe hasta dónde va a seguir devaluando el gobierno. Los días pasan y los cambios de fondo no llegan. El gobierno nacional avanza con medidas que parecen paliativos, pero no resuelven los problemas cruciales de la economía acá. Después del proyecto para aumentar el impuesto a los autos de lujo, Cristina Fernández de Kirchner ordenó incrementar del 20 al 35% el recargo para las compras en el exterior. Pero la profundización del cepo cambiario no alcanza para frenar la sangría permanente de reservas del Banco Central. Aunque habla todos los días con la prensa, Jorge Capitanich todavía no encuentra la fórmula para llegar al objetivo que se fijó: lograr consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria. El cambio de discurso que ensaya el jefe de gabinete con respecto a la ortodoxia kirchnerista es claro. Fue percibido incluso por Mauricio Macri, que tomó las palabras de Capitanich para reclamarle medidas al gobierno desde el propio atril de la Casa Rosada. Economistas de la oposición y funcionarios de Cristina coinciden en el diagnóstico para bajar la inflación. Todos apuntan al recorte de subsidios a la energía y el transporte en el área metropolitana. Sin embargo, la receta también tiene sus contraindicaciones. Implicaría una suba de tarifas, difícil de implementar en un contexto como el actual. Una economía que combina bajo crecimiento con alta inflación y un escenario político más caliente de lo deseado. Bien, ya estamos con Aldo Ferrer, gracias por venir, doctor Ferrer. El profesor mío no se acuerda en política económica en la Facultad de Ciencias Económicas, ha tenido tantos alumnos el profesor Ferrer, pero bueno, es uno de los referentes de la economía heterodoxa y también de los economistas del kirchnerismo. ¿Qué está pasando, doctor Ferrer, con la situación económica? Porque el gobierno ha hecho cambios importantes, pero parece que la economía argentina tiene los viejos problemas de siempre, la falta de dólares, una situación donde se empieza a devaluar el peso y no se sabe cómo anclar esa devaluación. Claro. ¿Qué está pasando? Y la pérdida de reservas, ¿no? Que hoy continúa, hoy el Banco Central volvió a perder unos 120, 130 millones de dólares. Yo creo que el problema de fondo es que ha vuelto a reaparecer la restricción externa, que es consecuencia básicamente de nuestro subdesarrollo industrial. Nosotros desplegamos una capacidad productiva importante, pero no lo suficiente en los sectores de frontera tecnológica, que es donde hoy está planteado el déficit en el comercio de manufactura de origen industrial. El sector autopartes, sobre todo las de alta tecnología, bienes de capital, el sector electrónico en la actividad de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces ese subdesarrollo plantea que hoy el déficit en esa materia es más de 30.000 millones de dólares. Y entonces hay que cerrar ese déficit. Lo cual no se hace de la noche a la mañana, pero hay que entrar a trabajar, digamos, en ese aspecto y tratando de mantener una política industrial que no solo, digamos, pretenda llegar a la plena ocupación de la capacidad instalada y a un alto nivel de empleo, sino también esta reforma estructural que equilibre las cuentas del sector externo. Si usted a esto le agrega este déficit estructural, el tema energético y el tema del turismo, se configura un cuadro complejo. Esas son dos cosas nuevas, ¿no? El tema del déficit energético por un lado, seguro. Y el del turismo, que es el típico déficit que existe en la Argentina en la época que hay atraso cambiario. Pasó en los 90 con la convertibilidad, pasó en la época de la tablita cambiaria de Martínez de Oz. Sí, yo creo que ese es el tema. Entonces, hay un problema de administración de corto plazo de la suficiencia de divisas para evitar esta erosión continua de las reservas internacionales, pero al mismo tiempo hay que reconocer que la situación actual no es comparable a la de otros momentos del pasado, donde los desequilibrios eran inmanejables y donde terminamos en explosiones hiperinflacionarias, en un desorden cambiario total, en fin, lo que pasó con el 2001, con lo que pasó en el 83. Yo creo que la economía ha ganado capacidad de gestión, en primer lugar a partir de la solución del tema de la deuda externa. La reestructuración de la deuda puso este tema que nos hizo entrar en crisis y que los tiene en crisis a varios países europeos,
lo puso en vereda, es decir, el país se financia con recursos propios. Ahora, esto hay que fortalecerlo y también conseguir algunos recursos complementarios del exterior en la medida en que no sustituyan capacidad productiva interna. Por ejemplo, hay que tratar de que no aumente el componente importado del gasto público, porque esto puede pasar si empezamos a tomar crédito de proveedores que trae de proyectos llave en mano, donde se traen cosas que podemos hacer en el país. Entonces hay que equilibrar este conjunto de objetivos, consolidar, digamos, la situación de los pagos internacionales y generar, digamos, las reglas del juego que abran espacios de rentabilidad para la inversión en esos puntos estratégicos del sistema. Por ejemplo, yo vengo proponiendo hace tiempo que si queremos resolver el tema del déficit en materia de autopartes, tenemos que tener una gran empresa automotriz propia, como tienen los coreanos, como tienen los chinos, que desarrolle el sector en la frontera, porque en el tipo de estructura que tenemos, estamos en un segundo escalón tecnológico. Sí. Y entonces, cuando el sistema crece, aumenta el déficit. Entonces, yo creo que hace falta tener una empresa nacional que opere como líder del cambio técnico en ese sector. En el sector electrónico, por ejemplo, está muy claro que no alcanza con ensamblar celulares o equipos electrónicos. Hay que incluir esto en el tejido productivo. Lo mismo pasa en el sector de capital. Entonces, yo creo que ha reaparecido el problema histórico de la restricción externa, pero vuelvo a insistir, en un contexto distinto desde varios puntos de vista. Ahora, profesor Ferrer, ¿cómo se hace? Por ejemplo, el gobierno está trabajando mucho en conseguir financiamiento. Sí. Está haciendo lo que se llama hacer los deberes, que esto lo conocemos, con Washington, con el Banco Mundial, bueno, hacer un nuevo índice de precios con el FMI, renegociar con los fondos buitres, el Club de París, el monitoreo del artículo 4 del Banco Mundial, ver si puede conseguir financiamiento externo. Ahora, más allá de que ingresen dólares financieros al país, hay un tema básico que es, Argentina tiene un problema de competitividad. Es decir, el dólar ha subido 50% de 4 a 6. Hace 2 años nos parecía que un dólar a 6 era carísimo y hoy nos parece que un dólar a 6 es barato. Y eso pasa porque hay inflación, digamos, porque la inflación cada año fue de 25%, se licuó la suba del dólar. Ahora el gobierno quiere subir el dólar, me imagino, a 8, 8.50, porque a eso lo ha subido el dólar turista. Ahora, si sube el dólar a 8 y la inflación va detrás, en un año estamos hablando que el dólar de 8 va a ser baratísimo. Claro. ¿Cómo se sale de esa trampa? Bueno, se sale de la trampa no usando un solo instrumento, porque acá no se trata de devaluar o no devaluar, sino de tener un conjunto de medidas fiscales, monetarias y cambiarias que lleven al equilibrio del sistema, que fortalezcan la competitividad, que orienten, digamos, el gasto en divisas, y que permitan, bueno, tener el equilibrio externo que es indispensable. Mire, en la economía contemporánea solo le va bien a los países que tienen una situación fuerte de pagos internacionales, que no están endeudados, que no dependen de las decisiones de los mercados ni del Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido yo creo que nosotros hemos dado pasos muy importantes. Yo le estaba diciendo, creo que cuando uno ve esta situación con nuestra experiencia histórica, hay cosas distintas. En primer lugar, estamos en un sistema constitucional. Está muy claro que todo lo que pasa en Argentina va a pasar dentro de la Constitución. Esto no lo pudimos decir el siglo pasado, donde durante más de 50 años tuvimos varias interrupciones institucionales. Este es un tema. Después se ha resuelto, se ha orientado el tema de la deuda externa. Se ha recuperado capacidad de gestión económica y, digamos, capacidad de gobernar la economía por nuestras propias decisiones. Pero quedan estos problemas que estamos comentando, en primer lugar el tema de la restricción externa, que hay que remover, porque si no, la continuación de los desequilibrios pueden volver a repetir situaciones críticas como tuvimos en el pasado. Yo creo que la situación es manejable, creo que hay medios a partir de digamos, un conjunto de acciones en materia fiscal, monetaria, de tipo de cambio, que permiten administrar el corto plazo mientras avanzamos en los problemas de fondo, que son los problemas de la estructura. Le hago la última, brevemente. Habría, cuando usted habla, y Capitanich habla de la consistencia fiscal, monetaria y cambiaria, ¿habría que sí ahora contraer un poco el gasto público, es decir, tratar de achicar el déficit fiscal para emitir menos pesos? Bueno, el proyecto de presupuesto del año que viene se prevé un aumento del superávit primario. Es decir, que hay dos datos, me parece, que demuestran que el gobierno ha tomado nota. Hay que ver si lo que hace resuelve el problema. Uno, el proyecto de presupuesto
donde se prevé un aumento del superávit primario. Es decir, el Estado no va a inyectar demanda, sino que va a absorber demanda para equilibrar el sistema. Y el otro, la política que se ha seguido últimamente con el ajuste del tipo de cambio, que demuestra que se ha tomado nota que hay un problema de depreciación. Entonces, creo que se ha tomado nota de estos dos problemas. Ahora el tema es si las medidas que se están tomando alcanzan o son muy poco y demasiado tarde, como dice una frase inglesa, ¿no? Toma una decisión que es muy poco y demasiado tarde. Entonces este es el tema. Que el reconocimiento del problema está, me parece que está. El tema es que este conjunto de acciones que se tomen, bueno, sean eficaces. Profesor Ferrer, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Gracias por su invitación. Nos vamos volando a una tanda, ya volvemos. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find new roads. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. O sea, todo bien con el Inter, el Real y la Fiorentina. Pero empezamos con eso y hoy es un milagro si ves una de Olimpo, Banfield o Argentinos. Mira qué linda que es la de Argentina. Ah, no, es la del Málaga. Mira este señor, sacando choris con la del Inter de Stankovic. ¿Qué tiene que ver Stankovic con los choripanes? Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabes lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Sacá tú la de Messi. Ponete la de Messi. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. En Casino Puerto Madero, poné en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Poné en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero. Tener hoy caracoles les posibilitó a San Juan manejar el agua y aprovecharla en épocas de escasez, que es uno de los recursos vitales. No solo para el consumo humano, sino también para la producción humana, ¿no? El componente de producción que tiene San Juan, de vitivinicultura y olivos, es muy grande. Entonces la cantidad de hectáreas nuevas que se pueden regar teniendo nuevos diques es fantástica. Soy Julio Comoglio y trabajo en el kilómetro 1033 de Techint. Brindamos por los que se brindan. Toro, un vino tan auténtico como vos.
¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Estamos pasados, pedimos disculpas a Clara Mariño y Eduardo Serenelini, que ya llegan al aire de Canal 26. Quédense con ellos. Chau, pásenla bien.